Bueno, lo primero, y como no puede ser de otra manera, agradecer a Josep María, a Mónica, al colegio, a la asociación y a todos los que hoy estáis aquí haciendo posible que todos los que trabajamos en torno al patrimonio nos lo creamos un poco más, ¿no? Yo creo que estos foros son absolutamente necesarios para potenciar, ¿no?, este impulso, sobre todo por lo que quizás muchas personas no entienden que es patrimonio. Bueno, yo quería, como ha dicho Josep María, contar con 4, con 3 o con 5, las que me den tiempo, ¿no? Voy a intentar tener el reloj delante porque siempre decimos que vamos a ser breves y a mí me es muy difícil, francamente. Entonces, si son 3, serán 3, las que sean. Bueno, lo que quiero decir es que voy a intentar compartir unas intervenciones dentro de la zona donde trabajamos especialmente. Estamos aunque trabajamos en bastantes partes, pero nos centramos nuestra actividad en una zona de la montaña palentina, de Palencia con P, lo digo porque todo el mundo dice Palencia, aquí en el Mediterráneo, no, Palencia con P, es una zona que casi nadie conoce, ¿no?, y está muy bien, casi en algunos aspectos que así sea, porque están muy solos, ¿no?, ahí en la meseta castellana, y precisamente eso provoca que se haya producido un despoblado muy grande en muchas zonas, un abandono muy grande en muchas zonas y la sorpresa en muchas zonas, ¿no?, al encontrarnos un patrimonio interesante y en muchos casos en ruinas, ¿no? Bueno, pues las actuaciones que vamos a ver ahora están aquí, en esta zona de la montaña palentina. Bien, el acercamiento a estas arquitecturas vernáculas, a estas arquitecturas tradicionales, lo voy a intentar hacer desde una reflexión que está más cerca de la persona, quizás, que de la materia, ¿no? Normalmente, y tuvimos ocasión cuando nos hemos conocido en Madrid, de ver cómo existe muchísimo conocimiento y hay mucho trabajo en torno a la arquitectura tradicional, especialmente cuando estamos hablando de técnicas y de acercamientos a materiales, etcétera, etcétera. Pero realmente a nosotros o quizás a nuestro estudio le ha interesado también un poco conocer lo que ocurre con estas arquitecturas cuando se abandonan y cuando cambian las circunstancias que han motivado que estas arquitecturas existan, al fin y al cabo, ¿no? Y las arquitecturas que hoy vemos y nos parece que son objeto de estudio, al final hemos intentado verlas desde su origen, ¿no? Y el origen está en las personas y el origen de estas arquitecturas tradicionales está normalmente en estas personas, ¿no? Personas que no se parecen mucho a nosotros, aunque tampoco se diferencian tanto realmente, pero personas que han desarrollado su arquitectura según era su vida. Realmente un componente que tiene la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, es que se ha adaptado a las necesidades que existían en una sociedad, con los materiales que tenía esa sociedad, con los recursos que tenía esa sociedad, y hacerlo lo más fácil que tenía, pero para cubrir una serie de necesidades. Necesidades que, como digo, pues son las que tenían estas personas. Al final, la casa es una máquina, como ya nos han dicho, y la máquina se adaptaba perfectamente a lo que hacían estas personas. El modo de vida de estas personas hacía que estas casas fuesen como eran, ¿no? Estas personas tenían unos trabajos, unas fiestas, una manera de vivir, y sus arquitecturas, sus construcciones eran de una determinada manera que se adaptaba perfectamente a su trabajo y a su modo de vida. Bien, pero llegó un momento en que estas personas tienen que irse, ¿no?, de su modo de vida tradicional también. Su modo de vida tradicional empieza a desaparecer en muchos casos, ese modo de vida empieza a no existir, y en busca de ese Eldorado que está en otros lugares, esta gente abandona esas arquitecturas tradicionales. Estas personas se van buscando ese Eldorado, esa civilización, ese progreso que existe en las grandes urbes. Y esas arquitecturas se olvidan. Bueno, resulta ser que ese Eldorado no lo es tanto en muchos casos, y muchas personas deciden volver, ¿no? Pasado un tiempo, estas personas deciden volver a sus casas, deciden regresar a esas arquitecturas, bien por necesidad, bien por capricho, bien porque las circunstancias así lo aconsejan. Estas personas regresan finalmente. Pero las personas que regresan no son estas, normalmente, al menos en las personas que más cercanía tengo yo en la zona en la que trabajamos, ya no son las personas que se fueron, son los hijos, los nietos, son otras personas totalmente distintas.
y regresan con otras intenciones totalmente distintas, con otras voluntades distintas, con otras exigencias distintas, con otras demandas totalmente distintas a las arquitecturas. Porque además, las arquitecturas que se encuentran son esas arquitecturas tradicionales donde habían vivido, quizás sean las mismas que ellos pensaron que eran cuando eran niños, cuando se fueron, pero realmente cuando vuelven ya no son esas arquitecturas que recordaban, no solamente porque estén arruinadas, no solamente porque estén deterioradas, sino porque realmente no es lo que ellos pensaron que tenían cuando se fueron. Sus necesidades han cambiado y estas arquitecturas no les valen, por decirlo de alguna manera. Y lo que nos surge a nosotros en este momento, yo en alguna faceta de mi trabajo me dedico a la restauración monumental, a restaurar patrimonio del que todos entendemos que es patrimonio, ¿no? Como esta catedral, todos entendemos que esto es patrimonio, y los criterios de intervención y de restauración. Cuando tratamos de restaurar patrimonio, creo que está muy claro el acercamiento que hay histórico, artístico, etcétera, etcétera. A estos edificios pues hay una gran metodología. Pero ciertamente cuando nos acercamos a lo que hemos llamado, para entendernos, el otro patrimonio o ese subpatrimonio, que puede ser la arquitectura tradicional, que forma parte de nuestro patrimonio, no podemos aplicar los criterios de intervención que estamos aplicando a una restauración monumental. No nos sirven. Algo chirría, hay algo que no vale. Puede ser que nos sirva a nosotros, puede ser que ese oficio lo tengamos ahí detrás, ese conocimiento es muy importante a la hora de acercarnos, pero realmente vemos que no vale, que no funciona. Y por varias razones, no solamente por la razón del profesional, no solamente por nuestras razones, sino por las propias razones de las personas que tienen atesorado ese patrimonio. La degradación de este patrimonio es una degradación triste para las personas, porque este patrimonio, el esplendor de estas arquitecturas, ha sido el esplendor de estas personas. Los mejores años de estas personas lo han pasado en estas casas. Ver este arruinarse, este patrimonio tan cercano, es muy triste, porque es ver cómo esas arrugas que se producen en nuestra piel son las grietas de estos edificios. El tiempo en un edificio monumental juega a su favor ese esplendor. Cuanto más antiguo es una arquitectura, mucho mejor. Un puente romano es mucho más importante que un puente románico o medieval, porque es más antiguo, porque tiene más tiempo pegado. Ese acercamiento tenía que ser algo totalmente distinto, totalmente diferente. Y todo esto no sale de una reflexión a priorística, no sale de una reflexión de estudio y desde planteamientos abstractos, sino que lo que estoy diciendo yo ahora mismo surge del propio ejercicio profesional, de la experiencia de trabajar en el terreno y de querer dar respuesta a unas necesidades que nos plantean unas personas. De tratar de dar respuesta a esas nuevas necesidades surge un poco esta metodología o este criterio de intervención que hemos aplicado en estas viviendas y que viene a ser algo como lo que llamamos la arquitectura parásita, ¿no? que quizás sea más bien una arquitectura simbiótica, pero es estas nuevas intervenciones. Estos edificios no se restauran, no se rehabilitan, en estos edificios se interviene. Estos edificios no son objetos de una restauración, como decía antes, de una restauración monumental. En estos edificios se va a realizar una intervención que va a ser una arquitectura que no va a tener en muchos casos nada que ver con el edificio existente, porque realmente algunos de estos ejemplos, el valor de estas arquitecturas no es tal, no tiene un valor artístico, no existe un valor real en el propio edificio. Quizás el valor es el tiempo o lo que el tiempo ha hecho sobre esas arquitecturas, que es lo que hemos llamado esos despojos urbanos que nos hemos encontrado y que realmente son arquitecturas que no son consideradas como arquitecturas con valor, ¿no? Precisamente quizás eso nos ha dado pie a plantear opciones un poco más rupturistas o un poco más atrevidas a la hora de tener ese acercamiento, ¿no? Finalmente lo que decimos es que si la intervención en estos edificios tiene éxito, ambos edificios sobrevivirán, si no, seguramente no sobreviviría ninguno. Pero en cualquier caso, al final, esa nueva arquitectura que se pretende es una
una nueva arquitectura que trata de bailar o deslizarse dentro del objeto origen, ¿no? Bueno, las 5 intervenciones 4, 3 o 2, que no lo sé, aquí pongo 5, pero tengo el reloj delante, son unos edificios muy parecidos. Esto es la arquitectura tradicional de esta zona, arquitectura con una mampostería normalmente de arenisca, unas escuadrillas bastante buenas de madera de roble normalmente, en algunos casos también puede ser olmo, pero predominantemente roble. Esta es otra actuación, esta es otra, en algunos casos en mejor o peor condiciones, como veis, está prácticamente ya en ruinas. Esto es una foto del estado actual. Cuando empezamos ya no estaba tampoco así. Incluso en algunos casos, como es este, en otros pueblos, lo que verdaderamente entendíamos, y de ahí el término de despojo urbano, en una zona donde toda la arquitectura es una arquitectura noble, y todas las personas que venían a esta zona a comprarse una casa y tenerla como segunda residencia, bueno, esto también es algo importante, normalmente estas intervenciones suelen ser segundas residencias, por tanto, lo que demandan las personas sobre estos edificios no es lo mismo de las personas que los habitaban en origen, ¿no? Hay un componente muchísimo más lúdico en estas intervenciones que lo que podía ser en origen, pero quiero decir que en muchos casos estas personas lo que quieren es una construcción de sillería, una buena construcción, con ventanas pequeñas, con gavillas, con ruedas de carro, etcétera, etcétera. Eso es lo que normalmente el cliente tipo que viene a esta zona es lo que quiere, ¿no? Y es lo que espera encontrar en los profesionales que nos dedicamos a esto. Pero este tipo de edificios que vemos en la imagen no tienen en absoluto ningún valor, ¿no? Esto es una construcción que nunca llegó a acabarse y una construcción pobre que no tiene nada que ver en toda esta zona, ¿no? Y precisamente vamos a empezar por esta intervención. Bueno, en principio, y después de trabajar bastante con el cliente, ¿no? Que nos ofrece hacer en este prado que vemos aquí una construcción, ¿no? Esta persona, que tenía una vida bastante particular, es una persona que vivía solo en este momento, normalmente pasaba del orden de 250 días fuera de su casa, viviendo en un hotel distinto. Es una persona que se dedica a hacer crítica de hoteles, y entonces está continuamente viajando, no necesita realmente una casa, necesitaba algo más. Él en este pueblo tiene a sus amigos, entonces esta persona venía aquí, tenía cama, comida, no sabe hacer nada absolutamente, no sabe freír un huevo. Le tengo mucho cariño, le quiero mucho, y por eso hablo en estos términos. No diría estas intimidades si no las hubiese dicho con él delante y me lo permitiese, ¿no? Pero realmente no sabe hacer nada referido a lo que es la vida doméstica. Y cuando él viene se presenta con unas buenas botellas de vino, pero se va a casa de sus amigos, donde le dan de desayunar, de comer, de todo, ¿no? Él queda muy bien, pero no sabe nada más. Y él lo que quería precisamente no era solucionar esa base de la pirámide de Maslow, sino algo más. Él no necesitaba una casa normal, sino necesitaba algo que no lo cubrían las casas de sus amigos. Necesitaba algo más en ese plano, más sensorial, más espiritual, un poco más por allá arriba, ¿no? Él quería realmente un experimento, y como tal nos acercamos a este proyecto, que fue interesantísimo para mí, ¿no? Y quizás el origen de lo que voy a contar ahora, ¿no? Bueno, lo primero que hicimos fue en esta zona un objeto totalmente abstracto. Era una pieza varada en este mar que hay por la zona de Castilla, tan interesante, ¿no? Tan cambiante. Y estuvimos trabajando mucho tiempo en este proyecto, pero finalmente solamente hubo un condicionante que puso esta persona, y es que nos dejó total libertad para hacer lo que quisiéramos, lo que yo creo que cualquier arquitecto puede soñar, ¿no? Con un cliente. Solo nos puso un condicionante, que era el presupuesto. Nos dijo: puedes hacer lo que quieras con este presupuesto, por cierto, tremendamente limitado, ¿no? Un componente de lo que tienen estas intervenciones también es que tenemos en una mano derecha el lapicero, y en la otra tenemos la calculadora, porque son intervenciones todas con unos presupuestos tremendamente limitados. Lo cierto es que el único condicionante que nos puso esta persona fue el presupuesto, y así abordamos el proyecto. Después de hacer el proyecto y de tener el proyecto visado, acabado, el proyecto lo podíamos hacer con el presupuesto que teníamos, pero el llevar todas las acometidas se nos disparaba el presupuesto, porque estaba demasiado alejado de todas las acometidas y hacía inviable el proyecto. Por tanto, y estando charlando, mirando la ubicación fallida de nuestro proyecto, nos dimos la vuelta, y desde el mismo punto donde está hecha la otra foto, mirando hacia atrás, vimos esto que lo habíamos despreciado desde el primer momento, porque efectivamente entendíamos que no tenía ningún valor patrimonial, y en este caso hablo de patrimonial de euros,
y no tenía valor invertir dinero en este edificio. Pero realmente en este momento yo ya conozco y vuelvo a insistir con mucho cariño la ruinosa vida de mi amigo, que ya en este momento ya es amigo, y nos damos cuenta que él tiene que vivir en una ruina. Su vida es ruinosa y entonces, pues qué mejor que vivir en una ruina. Con las dificultades que conlleva, porque es una persona tremendamente sibarita, y una persona tremendamente sibarita que busca unas excelencias en muchos aspectos, es muy difícil que viva en una ruina. Bien, lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio, no ser capaces de decir, vale, vas a vivir en una ruina, pero con un grado de confort extra, ¿no? Y bueno, a partir de esta reflexión tratamos de ver el valor que podía tener esta construcción, que, insisto, no tenía gran valor, pero bueno, yo creo que quizás no tenía valor porque no éramos capaces, por culpa nuestra, quiero decir. Siempre el libro no es del que lo escribe, sino del que lo lee. Y nosotros quizás estábamos leyendo mal este libro y esta construcción, si no tenía valor, igual era porque no sabíamos ver el valor que tenía realmente. Bueno, realmente él compró esta casa porque no se la vendían. Un invierno se cayó la mitad de la cubierta, se quedó así, y entonces él llamó para decir que ella no la quería, y cuando le dijeron que si seguían los antiguos propietarios, querían vendérsela, pues finalmente le dijo, bueno, pues te pago la mitad, hay mitad de la cubierta, pues te pago la mitad. Y la compró así, ¿no? Pero bueno, así llegó a comprarla y así nos la encontramos. Y esto es lo que nosotros nos encontramos, ese despojo urbano que antes comentaba, es lo que nos encontramos. Bien, esta es la planta del edificio, lo que está en la imagen superior, en la zona superior, es la cochera esta, y realmente el edificio como tal es lo que está, este cuadrado. La mitad es la que tenía cubierta, y lo que entendimos también es como con el presupuesto que teníamos no podíamos llegar a hacer toda la obra, pero es que además no era necesario. Veíamos que a veces lo que hacemos es darle a nuestro cliente algo que no quiere, ¿no? Es darle muchos metros para limpiar, para calefactar, para todo, ¿no? Y no los necesitaba, con la mitad le valía. Por tanto, lo que decimos es darle la mitad. Con la mitad de la obra nos bastaba y nos cubría el presupuesto y estaba bien, encajaba todo, ¿no? Y entonces nos pareció que era muy interesante. Además, recuperábamos lo que era el patio castellano, que de un viaje a Japón se transforma en Engaba, pero le damos esa intimidad que tiene un patio a lo que era una vivienda con ventanas a las fachadas, ¿no? Y finalmente, como vemos, tanto en planta como en sección, por lo que ocupamos es la mitad de la casa. La casa, esta es la obra acabada, prácticamente no hay un cambio sustancial, podemos decir, ¿no? Y bueno, aquí hace un poco de frío, como veis, por eso cuando hablo de gasto de calefacción hablo de verdad, ¿eh? Aquí en Barcelona no sabéis lo que es, pero hablo de gasto de calefacción. Aquí se gasta calefacción bastante. Bueno, esta es como veis, la obra acabada, apenas se diferencia. Hay un juego también de tratar de la intervención, son planos, realmente no hay nada como acabado, está todo como a trozos, todavía como incompleto, de tal manera que se potencia ese valor de ruina que ya existía, porque no se podía romper, ¿no? Son todo como el canalón se va, bueno, son piezas que parecen inconclusas, ¿no? Desde todo punto. Los huecos, por ejemplo, este es el hueco acabado. Los huecos se persigue una intención interior más que exterior, pero finalmente es una ventana pegada a la pared, de tal manera que, como vemos, en el interior siguen estando esos ladrillos hueco dobles a la vista. Bueno, esto realmente no está acabado, ¿no? De cara a quien está viendo esto no está acabado, pero además nos regala unos dibujos del paisaje muy interesantes, ¿no? Esto nadie diría que se ha acabado. Pero lo más interesante de estos planteamientos, por ejemplo, que es lo que se perseguía, era potenciar ese valor de ruina desde el interior. Cuando nosotros ponemos un marco en un hueco, estamos domesticando el hueco, ¿no? Y lo que estamos viendo a mí esta imagen me da frío, aunque tenga 22 grados, ¿no? En el interior, pero no hay ventana, está helando, está nevando, me da frío, ¿no? O sea, me transmite ese valor de ruina, no elimino el valor de ruina al hacer un hueco, y sin embargo tengo todo el confort que queremos en el interior, ¿no? Bueno, esta sería esa imagen desde el patio, desde el Engaba, y con algún recurso también, con una fachada. O sea, la sección de que nos falta entre dentro y fuera es una fachada de vidrio que se abre y se cierra en función de querer ganar la terraza para el salón en verano o el invierno, pero lo que hace también es provocar un efecto de reflejo, como veis, en la fachada de al lado, y hacer desaparecer la cubierta, ¿no? Enfatizando mucho más ese efecto de ruina, ¿no? Todavía aquí hay un efecto de ruina que yo creo que se perseguía, ¿no? También ahora mismo esta imagen ha cambiado mucho, está todo ya colonizado por una hiedra. Se quería que hubiese elementos de agua y de verde para que colonizasen todavía mucho más, ¿no?
esa ruina, ¿no? Y bueno, distintas imágenes que paso rápidamente. Esta es la imagen del interior, en la que el interior nos regala unos cuadros soberbios, pero sobre todo con esa agresividad, ¿no? de esos acabados de ladrillo. Bueno, el espacio es un espacio único, como podéis comprobar, donde cocina, baño, todo está a la vista. La ducha, lo estáis viendo ahí, a la izquierda se ve arriba la ducha. Queríamos romper un poco de moldes también, ¿eh? Aquí queríamos intentar un poco... Esto pretendía ser un ejercicio de arquitectura hotelera, ¿no? Porque al final esto, realmente su casa era una suite de hotel más que una casa. Y, entre otras cosas, lo que pretendíamos era, bueno, dar respuesta... Esta obra ya tiene más de 10 años, es decir, que hoy quizás se entienda mejor que entonces algunas cosas. Pretendíamos dar, si los baños son típica habitación de hotel, entramos por un pasillo, baño a la derecha o a la izquierda, habitación, cama al fondo, no sé cuántas habitaciones de hotel no son así, no muchas, pues pretendíamos hacer algo diferente, ¿no? O las duchas son una cosa pequeña, cerrada. Bueno, esto pretendía ser abierto, ¿no? La ducha, por ejemplo, abierta, grande, etcétera, ¿no? Bueno, distintos... Esta es la ducha, ahora quizás se vea mejor, pero está arriba del todo, a 6,5 metros cae el agua, te duchas aquí. Cuando nieva te nievas y te da frío, estás duchándote aquí, te está dando un frío horrible, pero estás estupendamente. Lo digo porque tuve que vivir yo la casa antes de entregarla y bueno, paso a otra rápidamente, quizás no tan extraña, pero bueno, también que me sirve un poco para contar un poco lo que pretendía ser. Bueno, esta casa es una casa en un pueblecito pequeño, en Canduela, que sus propietarios precisamente son 2 personas de Barcelona, que sus familiares eran de este pueblo. Estas personas, cuando vuelven aquí, a esta casa, esto les parece horrible, ¿no? Son unas personas tremendamente cosmopolitas, llegan aquí, esto les parece una cosa como, pues, dice, oye, hace favor, tira todo esto y hazme una casa aquí que yo no puedo entrar, ¿no? O sea, esto es como terrible. Pero no lo es tanto, es decir, hablo de la imagen anterior, ¿no? Esto es una arquitectura, bajo mi punto de vista, excelente. Una buena escuadrilla de roble, unos buenos mampuestos de arenisca, una buena arquitectura, ¿no? Digna de ser conservada. Pero entiendo perfectamente que estas personas no vieran ese valor que podía tener esta arquitectura, que es un entramado fascinante, que no la vieran en su momento, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es un poco de lo aprendido en la ruina, lo que tratamos de hacer es, estas personas necesitaban una parte de su casa, pero no necesitaban esta tremenda casa. Y lo que hicimos fue pegar a la crujía sur. Estas casas siempre funcionan, la crujía sur, buscando el sol, es para las personas, la crujía norte es para los animales, ¿no? Y los pajares, y entonces nos pegamos totalmente al sur y se crea al norte un espacio que hace de colchón térmico entre lo que es la casa y el norte, ¿no? Pues quizás un poco esas arquitecturas que hacen la Cataluña y Basal, ¿no? de intentar jugar, ¿no? Con esos elementos que no están tampoco dentro, fuera, y son como colchones térmicos para el edificio. No hay que olvidar aquí tampoco, insisto, que cuando hablamos de sostenibilidad energética, esto es un sitio donde hay una demanda muy importante de energía y hay que un poco buscar un poco también la optimización de esos recursos. La vivienda, como veis, se pega al sur y se crea, bueno, el cambio es total. En la fachada está la misma fachada de la imagen anterior y lo que hacemos es una casa dentro de la casa realmente, ¿no? Como lo que hablábamos antes. Queda toda la arquitectura, pero dentro metemos una casa que va, como antes decíamos, es un baile, ¿no? de esta casa nueva, de esta arquitectura nueva, es un baile dentro de las estructuras antiguas. De tal manera que la persona, nuestro cliente, lo que estaba viendo aquí era una arquitectura que él quería, ¿no? Pero yo estaba viendo también una arquitectura preservada. Habíamos conseguido salvar esta arquitectura, no tirarla, y cada uno, de alguna manera, ambos teníamos un poco lo que queríamos, ¿no? Y habíamos creado un espacio muy interesante para, por ejemplo, en invierno, tener a los niños, está siempre lloviendo con nieve, etcétera, pues los niños podían estar jugando por aquí, ¿no? En un espacio a cubierto y confortable. Bueno, como veis, distintas imágenes de esta vivienda. En este mismo pueblo, en Canduela, una propuesta por parte de la anterior alcaldesa, que era médico, de hacer un centro médico. Este era un edificio que estaba arruinado en el pueblo, y nos propuso hacer un centro médico y pedimos una memoria. Cuando fuimos a redactar la memoria nos dijo que teníamos, no llegaba a 40.000 euros para hacer toda la obra, y nos pareció que no podíamos hacer nada con 40.000 euros, ¿no? Eran los tiempos buenos, además, que con 40.000 euros apenas montábamos todos los andamios, ¿no? Para intervenir. Bueno, el caso es que al día siguiente llamamos a la alcaldesa y pensamos que podíamos haber encontrado una fórmula para abordar la intervención en este edificio
con ese presupuesto, pero que desde luego todo lo que fuera parecido a un centro de salud lo tenía que olvidar, un pequeño consultorio rural lo tenía que olvidar y pensar en otros términos, ¿no? Como veis, es una arquitectura espléndida. Desde esta parte de arriba se accedía a este bocarón, se llama allí, para los pajares y echar la comida a los animales. Veis que también estaba, bueno, muy mal, pero con una buena escuadrilla. Pongo esta imagen porque yo, en estas 3 plantas que tenía este edificio, no podía estar de pie en ninguna. ¿Era un edificio de 3 plantas? Sí, pero bueno. Y sin embargo, en este caso nos parecía que todo el volumen podía ser muy interesante y quizás lo que había que hacer era reducir las plantas. Y lo que hicimos fue, dentro de esa envolvente, ya no hacer una arquitectura que se moviese dentro de esa piel exterior, ¿no?, que era el edificio, sino hay 2 piezas que definen totalmente el programa de un consultorio médico. Al final, un consultorio médico en un pueblo es un baño y es una sala para el médico y una sala de espera nada más. Por tanto, con esas 2 piezas metidas dentro de esa arquitectura vacía de forjados y, por tanto, muy escultural, podíamos conseguir lo que queríamos. 2 piezas, como veis, aisladas, exentas dentro del edificio, que era muy pequeño, y nos resuelve ese consultorio, ¿no? El exterior no se hace nada, porque creo que no había nada que hacer, está muy bien como está, ¿no? Por supuesto se restaura la cubierta, pero no se interviene en las fachadas, ni en el interior tampoco. En el interior se limpian, ¿no?, se hace una limpieza para poder habitarlo, pero al final 2 cajas de policarbonato nos resuelven todo el programa funcional y no se necesita nada más. Finalmente, por eso, por menos de 40.000 edificios, se mete esto y bueno, pues aquí lo más curioso sería ver a la señora Vicenta, que tiene 80 años. Sí, es que este es mi pueblo, es que yo vivo en este pueblo, ¿eh? Y vivimos aquí, 20 personas no llega, y entonces la señora Vicenta solamente mira para arriba y dice, esto no se va a caer, ¿no? Y creemos que no, pero bueno, conseguimos. Este es el aseo, como veis. Estas cajas de policarbonato tienen una pared de ladrillo donde van todas las instalaciones, ¿no? Solamente una pared de ladrillo, que es esta, se pegan todas las instalaciones y demás, pues es una caja de policarbonato. Hay calefacción, tiene todos los servicios. El pueblo tiene un centro médico que está muy bien. Y se ha resuelto, pues como comentábamos antes, ¿no?, por menos de 40.000 euros, ¿no? Bueno, la cuarta que quería enseñaros ya muy rápidamente, que me queda ya nada. 5 minutos, vale, pues entonces vamos a ver 4, no 5. Bien, esto es también una ruina que estaba colonizada por tres ailantos, ¿no? Se había caído todo el edificio, como veis. Prácticamente hablar de que esto era un edificio o que pueda tener algún valor es un poco dudoso. El caso es que lo más importante en esta ruina eran esos 3 inquilinos que tenía, que curiosamente además habían crecido sobre la base orgánica de la cubierta. Se había caído la cubierta y todo ese barro y paja que conforma, ¿no?, el soporte de las tejas, sobre ese barro y paja habían crecido estos árboles. De tal manera que los árboles no estaban agarrando el terreno, sino que estaban sobre la solera, que había una solera, y sobre el pavimento de la vivienda, ¿no? Bueno, el caso es que aquí lo mismo. Esos 3 árboles, estos son los que quedan en el interior, fueron los que hicieron el desarrollo de lo que hicimos aquí, ¿no?, de este proyecto. Nuestra intervención pasaba por mantener esos edificios, pero en este caso ya ni siquiera nos pegábamos al suelo, nos elevábamos del suelo. Es una especie de parafito que gira alrededor de estos árboles. La intervención no se parece en nada a lo que había, ¿no? De hecho, la foto, os lo he comentado, cuando empezamos la obra, esta fachada ya no existía, la fachada no existía. Entonces aquí es algo que no tiene nada que ver. Bueno, como veis, no tiene nada que ver. Se mantienen los restos de la arquitectura existente y lo que aparece aquí es algo, pues bueno, que poco o nada tiene que ver con lo que teníamos, ¿no? Pero que cubría, como veis, la ruina está ahí, ¿no? Y está, bueno, pues conviven como pueden, ¿no?, ambas arquitecturas, ¿no? Y cubren con las necesidades, ¿no?, de la persona que va a habitar ahora. Bueno, hay ciertos guiños también, ¿no?, de intentar volver a meter elementos como el agua, que siempre, o elementos vegetales que siempre están en una ruina, no saber si ese elemento está dentro o está fuera. Aquí esto es una sala de yoga que hay en la planta de abajo, y uno no sabe si esta zona de agua se mete dentro, está fuera, y bueno, jugar siempre con toda esta zona. Por ejemplo, este árbol
rodea por completo. Aquí en este caso estoy fuera, la escalera está dentro de la casa, pero el árbol se mete dentro de la casa a través de este patio, ¿no? Que, por cierto, lo que hace es dotarnos de luz a la zona norte de la ciudad, dotarnos de orientación sur, ¿no? Bueno, esto sería un poco imágenes del interior, y en todo momento esa ruina, digamos que es la protagonista de esa intervención, ¿no?, que estamos realizando, como lo podéis ver aquí, ¿no? Es estar en medio del campo y estar metido en una arquitectura que no tiene nada que ver con lo que podía haber sido una arquitectura tradicional. Y no os enseño la quinta, porque así siempre os doy el gusto de para otra vez poderlo ver, ¿no? Es que, bueno, paso muy rápidamente, vale. Es que si no se pide un bis, esto no se hace, esto tiene que ser así. Bueno, muy rápidamente, es un minuto de verdad. Bueno, esto es lo que nos encontramos también en esta vivienda, que también lo mismo, nos habían dicho que había que demolerla en la casa de su familia, hay que tirarla, nos cuesta muchísimo dinero, solo tengo 100.000 euros para arreglar esta casa. Bueno, y entonces nos parecía una arquitectura muy interesante y con unos valores muy interesantes. Fijaros cómo apoya esta estructura. Eso no se puede tirar nunca, porque como yo no sé cómo se sostiene, es mejor no tocar esto. Algún día alguien nos dirá cómo se sujetaba, yo no lo sé. O estos adobes tan estupendos, ¿no?, que era una casa fascinante. Bueno, al final conseguimos otra vez lo mismo, ¿no? La arquitectura se mueve a través de los huecos que hay por ahí, y lo que hacemos es, muy rápidamente aquí, para enseñar solamente unas imágenes, ¿no? Aprovechamos parte de lo existente, pero la nueva arquitectura aprovecha lo que hay, conseguimos limpiar todo, y fijaos qué espacios más interesantísimos hay. Aquí hay ahora mismo una hamaca donde te puedes tomar unas cervezas en verano estupendas, una zona muy fresquita aquí, y lo que hacemos es trasladar la vivienda a la planta de arriba, como veis, conviviendo esas arquitecturas, ¿no? La plancha del forjado colaborante con las vigas de roble, con una estructura que nos da luz al interior, y veis que, bueno, pues esa arquitectura tradicional funciona muy bien, ¿no?, con estos nuevos materiales. Esto es el interior, y esa imagen que veíamos tan horrible de esa estructura de madera, por lo que vemos ahora es una estructura de madera soberbia, ¿no? Yo creo que es son verdaderas esculturas lo que tenemos en esta vivienda, sin renunciar en ningún caso a que estas personas son una pareja joven que lo que quiere es vivir en una casa moderna, si me permitís, ¿no? Y bueno, como veis, todo el programa se resuelve dentro del mismo espacio, incluido el lavabo que es a la vez la biblioteca de la casa, ¿no? Y con esta chimeneita que veis, dota de calor a toda la casa. Muchas gracias.